Bueno, muy bien. En este video hoy les quiero explicar lo que han sido las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806 y 1807. Hay que entender el contexto de, de estas invasiones. Por empezar, ¿cuál era el contexto en el mundo? La gran revolución industrial en Inglaterra trajo aparejado que las maquinarias produjeran mucho. Había un excedente de producción y entonces había que colocar ese excedente de producción en algún punto del mundo. Por lo cual Inglaterra necesitaba el libre comercio. En la guerra en la cual Inglaterra enfrenta a España y a Francia, triunfa en el combate naval de Trafalgar y eso hace que Inglaterra sea la dueña de los mares. Pero a su vez, también en el continente, Napoleón triunfa en Austerlitz. Y esto hace que Napoleón fuera dueño del continente por un lado e Inglaterra dueño de los mares por otro lado. Pero como Napoleón sabía muy bien cuál era la necesidad de los ingleses de comerciar, establece un bloqueo continental. Por lo cual Inglaterra se ve atado de pies y manos, por más que fuera la reina de los mares. Por lo cual allí se decide a retomar con mucho cariño el apoderamiento del Río de la Plata. Ya tiempo antes el gabinete inglés venía estudiando esto, sobre todo por un plan que presentó el venezolano Francisco de Miranda, quien quería la emancipación sudamericana de España tutelada por Inglaterra, sin tal vez advertir que Inglaterra iba a usar todo esto para sus propios intereses, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que desesperadamente Inglaterra tenga que ir a buscar mercados. Y bueno, sucede que el almirante Sir John Popham recluta gente desde el Cabo de Buena Esperanza, al cual habían tomado hace poco, para formar una gran flota y venir a invadir Buenos Aires. Y acá quiero hacer una explicación. En los archivos ingleses no hay casi referencia a estas invasiones inglesas, por lo cual se presupone casi con seguridad de que esto no fue una decisión gubernamental o no fue una decisión del rey inglés de invadir Buenos Aires, sino que fue una iniciativa privada. Y esto se ve alimentado por unas investigaciones históricas que se hicieron hace poco, en la cual se ha concluido que Sir John Popham tenía una deuda de dinero con el espía norteamericano Pio White, quien estaba aquí en Buenos Aires, haciendo comercio. Pio White le informa a Popham de que había importantes caudales provenientes del Potosí aquí en Buenos Aires. Eso decide a John Popham en forma privada a decidir la invasión a Buenos Aires para poder pagarle la deuda a Pio White. Este habría sido el móvil de la invasión, por más que al imperio inglés esto le convenía. No hubo una orden del rey inglés, no hubo una orden del gabinete inglés. Esto fue una iniciativa privada de Popham. Más allá de esto, un año antes de la primera invasión, Sobremonte, el virrey que estaba aquí en Buenos Aires, descubre a un barco inglés que estaba cerca de la orilla, en el Río de la Plata, y que se quedó varios días. Sobremonte, en vez de ir, investigar, mandar algún barco para investigar, no, se dedicó a mirar solamente con un catalejo. Tiempo después se supo que era un barco espía inglés que estaba midiendo el calado del Río de la Plata, porque en Buenos Aires el Río de la Plata no es tan profundo para los barcos, en cambio en Montevideo hay mayor profundidad. Entonces estaban investigando los ingleses el calado del río para saber por dónde invadir.
Inexplicablemente no invaden por Montevideo, sino que invaden directamente por Buenos Aires y desembarcan en Quilmes, al mando de William Carr Beresford. No obtienen casi ninguna resistencia, solo algunas escaramuzas, llegan a la Plaza Mayor y Beresford se hace gobernador de Buenos Aires y toma el fuerte. A partir de allí saca una resolución por la cual se respetaba el credo religioso, se respetaban las autoridades coloniales y se establecía la libertad de comercio, que era lo que más le interesaba a Inglaterra. Y allí, tanto Beresford como los ingleses se mezclan un poco con la sociedad porteña y muchos ingleses establecen relaciones con señoritas de la alta sociedad porteña y se arman durante las invasiones y posterior a las invasiones muchas parejas y muchos matrimonios. Sobremonte, que era un inepto absolutamente, había huido con los caudales y lo capturan los ingleses en Luján y se hacen de esos caudales. Estos caudales son llevados, remitidos en barco a Inglaterra, desfilan en carros en son de triunfo en Londres y son depositados en el Banco de Londres. Obviamente no sabemos si eso existe, no sabemos qué pasó con ese dinero y obviamente no vamos a poder pretender que los ingleses lo devuelvan. Lo que sí, según investigaciones históricas que se han hecho, esos caudales a dinero de hoy sería como hablar de 27 millones de dólares. Una gran suma. En Buenos Aires estaba el rumor de que Beresford era goloso. Entonces los obsecuentes de aquel entonces, porque siempre en estas cosas hay obsecuentes, les regalaban bandejas de plata con dulces a Beresford. Beresford se comía los dulces y las bandejas de plata las remitió a Inglaterra junto con los caudales. Un flor de delincuente, vamos a decirlo de esta manera. Un pirata. Entonces se organiza un poco la resistencia en Buenos Aires, a pesar de que Buenos Aires no tenía ejército. No había ejércitos organizados. Por ejemplo, Belgrano era capitán de milicias urbanas, un título honorífico que se le había dado por ser secretario del Consulado de Buenos Aires, pero tenía uniforme y título honorífico. Belgrano mismo dice en sus memorias de que él no sabía los rudimentos de la milicia y en las invasiones inglesas tuvo que tomar clases porque no sabía ni siquiera disparar un fusil. Manuel Belgrano era abogado, no era militar de carrera. Muchos estaban así, pero se tuvieron que organizar de alguna manera. Inclusive hubo patriotas que quisieron poner explosivos mediante túneles debajo del fuerte. Y esto todo fue abortado porque quisieron establecer métodos más eficaces para poder recuperar Buenos Aires. Liniers, que era el encargado del fuerte de la Ensenada de Barragán, huye a Montevideo y con la ayuda de Pascual Ruiz Huidobro organiza un ejército. Cabe decir también que las autoridades coloniales de Buenos Aires se habían visto obligadas a prestar el juramento al rey inglés frente a Beresford. El único que se negó a esto fue Manuel Belgrano, que con sus sellos como secretario del Consulado de Buenos Aires huye a Montevideo para no hacer este juramento. Liniers organiza su ejército, viene a Buenos Aires, se establecen combates muy fuertes en los corrales de Miserere, lo que hoy es Plaza 11, y luego de varios combates puede tomar la Plaza Mayor, lo que hoy es Plaza de Mayo, y logra que Beresford y sus soldados se rindieran. Beresford es tomado prisionero dentro de Buenos Aires y después lo confinan en Luján. Allí en Luján consigue la libertad porque le había prometido a Saturnino Rodríguez Peña de que iba a mediar con Inglaterra para establecer la independencia de estas colonias de España.
Pero también cabe acotar que tanto Saturnino Rodríguez Peña como Beresford eran hermanos masones, entonces debe haber habido alguna especie de acuerdo masónico, por lo cual Saturnino Rodríguez Peña se hizo el oso, digamos, de alguna manera, y pudo ayudar a liberar a Beresford para que volviera a Inglaterra. Pero los ingleses no se iban a quedar quietos, porque estaban por allí rondando en el Río de la Plata y trajeron muchísimos más efectivos desde Cabo de Buena Esperanza. Liniers, que ya sabía de alguna manera que los ingleses iban a volver, organiza al pueblo y organiza al ejército. Entonces, finalmente, en 1807, al mando de John Whitelock, Inglaterra invade Montevideo y luego invade Buenos Aires. Llegan a Buenos Aires, se establecen unos combates terribles porque esta vuelta el pueblo combate en las calles. Acá voy a desmitificar un poco el tema del aceite hirviendo porque el aceite era un bien muy caro en la colonia. Lo que tiraban los patriotas desde las azoteas eran agua hirviendo y frascos de fuego. No tiraban aceite. Tiraban piedras, palos, de todo, y estaban armados con fusiles muchos de ellos. Por lo cual los ingleses recibieron balaceras desde las azoteas, desde las puertas de las casas, desde todos lados. Así todo, John Whitelock se vio obligado a rendirse. Whitelock volvió a Inglaterra, fue juzgado por esta derrota, que para el imperio inglés fue vergonzosa, y fue destituido de su cargo militar por inepto. A partir de aquí establece un gran protagonismo Santiago de Liniers. Y acá se produce un hecho revolucionario porque el pueblo, al ver de que Sobremonte era un inepto absoluto que no pudo hacer nada, es destituido por el cabildo y se lo nombra provisoriamente como virrey a Liniers. Pero convengamos que la personalidad de Liniers era muy escandalosa, puesto que se decía en los corrillos, y esto está comprobado, que tenía amoríos con Madame Anita Perichón, alias la Perichona, que era la abuela de Camila O'Gorman. Y durante las noches muchos vecinos descubrían a Liniers que a hurtadillas entraba y salía de la casa de su amante. Además, Liniers hacía traslados de dinero y tomaba, por ejemplo, prestados dineros del cabildo, tomaba prestados dinero y no los devolvía nunca. Inclusive tomaba prestado, entre comillas, las limosnas de las iglesias y no las devolvía. Había un fondo patriótico que se estaba organizando en Buenos Aires y él tomó fondos de los bonos patrióticos. Y además, Liniers fue el gran creador de los bonos. Fue el primer personaje de la historia argentina bonolero. Tanto que hablamos nosotros hoy de los antiguos patacones y demás, bueno, Liniers fue el precursor de los bonos. Así que, más allá de que Liniers era super Liniers en aquel momento, ¿no? Era el héroe de la Reconquista, era muy mal visto. Además era muy mal visto porque era francés. Y muchos creían que era agente de Napoleón. Hay muchas anécdotas que se pueden contar de las invasiones inglesas, ¿no? Por ejemplo, un coronel inglés, luego de las invasiones, estaba internado en uno de los hospitales de Buenos Aires y Liniers lo va a visitar. Y este inglés, que ya estaba moribundo, le dice a Liniers: ¿quiénes son esos soldados valientes que llevan una galerita y una plumita arriba? Y Liniers les dice: son los bravos del regimiento de patricios. Y este coronel inglés, con mucha hidalguía, les dice: yo, que he vencido a los ejércitos más poderosos del mundo, me siento honrado en haber sido vencido por este regimiento de valientes.
que es el regimiento de patricios, por lo cual como última voluntad pido ser enterrado en medio del regimiento, porque sé que estos bravos van a cuidar de mi alma toda la vida, toda la eternidad. Y dicho y hecho, este coronel murió y fue enterrado en el medio del regimiento de patricios en la actual Manzana de las Luces, ¿no? Alguien que había sido vencido y que reconocía las virtudes de su vencedor. Eran otros tiempos, las guerras eran de otra manera. También se dice que los ingleses en sus barcos trajeron la rabia a Buenos Aires, puesto que en los barcos los ingleses habían traído perros. Y hay muchas mordeduras, crónicas de mordeduras de perros en Buenos Aires y en la banda oriental, por lo cual a partir de allí empezó la rabia. O sea que gracias a los ingleses conocimos a la rabia. Y también, luego de la Reconquista, los chicos, los niños de aquel entonces, jugaban al juego de la guerra o al juego de la Reconquista y se pegaban con piedras, se pegaban con palos y todo lo demás. Y había muchos chicos contusos, muchos chicos lastimados. Así que el cabildo, para evitar este desmadre, estableció una reglamentación por la cual se iba a multar a los padres de estos chicos que jugaban al juego de la guerra, por lo cual este juego fue prohibido. También hay historias de heroísmo femenino. Manuela Pedraza combatía junto con su marido contra los ingleses, a su marido lo matan. Manuela toma el fusil de su marido y mata al inglés que mató a su marido y mata a varios ingleses. Y fue condecorada por Liniers y todo lo demás. Y después una tal Martina Céspedes, que era dueña de una taberna en Buenos Aires, vienen un destacamento de varios ingleses que querían tomar alcohol. Entonces Martina, que vivía con sus hijas allí adentro, dice, bueno, yo los voy a dejar pasar para que tomen alcohol, pero entra de a uno. Y a medida que iban entrando de a uno, Martina Céspedes y sus hijas los capturaban, los ataban y los confinaban en un sótano. Así, Martina Céspedes y sus hijas capturaron a 12 ingleses. Cuando terminan las invasiones, Martina entrega 11 ingleses a Liniers. Y Liniers pregunta, ¿no eran 12? Sí, pero hay uno del cual se enamoró mi hija y me lo quiero quedar para que se case con mi hija. Ese número 12 se quedó en Buenos Aires y se casó con la hija de Martina Céspedes. Estas son algunas anécdotas que se pueden contar, inclusive el historiador Daniel Balmaceda cuenta que hubo un inglés que se tiró desde la torre de una iglesia envuelto en una bandera de un regimiento inglés, por lo cual podríamos decir que fue el primer paracaidista de la historia aquí en Argentina, justamente. Las invasiones inglesas a Buenos Aires prepararon el terreno, fue el caldo de cultivo para lo que después fue la Revolución de Mayo, porque los patriotas, el pueblo de Buenos Aires, se tuvo que defender solito y no pudo esperar nada de España. España no pudo defender sus tierras. España estaba ocupado en otras cosas en el continente. Por lo cual, a partir de allí, teniendo ya un ejército fuerte, los patriotas empezaron a preguntar si no era ya tiempo de a poquito de ir autodeterminándose, porque España era incapaz de defender estas tierras. Por lo cual, entre comillas, tenemos que agradecerle a los ingleses que hayan venido y que haya sucedido todo esto, porque esto hizo que los patriotas se despertaran y empezaran a ver la realidad. Otro dato de color que puede decirse, muy triste, es que un prócer nuestro, Domingo Faustino Sarmiento, se lamentó de que las invasiones inglesas a Buenos Aires hubiesen fracasado porque
de triunfar, los ingleses hubiesen traído aquí la civilización. Lo mismo hizo con la invasión inglesa a Malvinas, años después, aplaudiendo y felicitando a los ingleses de que hubiesen invadido Malvinas, porque iba a llegar la civilización a estas tierras. Esto es condenable, más allá de que es un prócer, un gran prócer de la República, es condenable en este aspecto. Así que estos son algunos datos de color que seguramente ninguno de ustedes vieron en la escuela cuando nosotros estudiamos las invasiones inglesas a Buenos Aires. Así que, bueno, el objetivo de estas charlas es un poco despertar la conciencia de la gente sobre el conocimiento de la verdadera historia. Muchas gracias.